Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, son las 9:37. Voces del Poder comienza a esta hora con nuestros panelistas invitados para analizar asuntos de la política contingente. José Francisco Lagos, director ejecutivo de Res Pública, con nosotros. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Danilo Herrera, cientista político dedicado al seguimiento legislativo, comunicación política y digital. ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a los dos en esta mañana. Oye, partamos hablando de lo que estaba pasando en el Congreso, de la agenda legislativa que tiene el gobierno en estas pocas semanas que le quedan de trabajo legislativo. Se entiende que ya ahora en enero se juega sus últimos cartuchos el gobierno en la discusión de algunos proyectos y dos bien emblemáticos en particular, la discusión del FES, el nuevo financiamiento de la educación superior, y de Sala Cuna Universal, otro proyecto súper importante también para la agenda del gobierno en la agenda de género y en materia económica incluso. ¿Qué capacidad tiene, crees tú, Danilo, el gobierno como para sacar adelante algunos de estos proyectos en lo que queda un par de semanas nada más de trabajo legislativo? A ver, en Chile se legisla en conjunto, entonces yo veo que hay respaldo transversal o casi transversal con el proyecto de Sala Cuna Universal, que termina en una discriminación del artículo 203 del Código del Trabajo, donde discrimina, le pone un mínimo de mujeres para que el empleador pague la Sala Cuna Universal, o sea, la Sala Cuna. Entonces, esto termina la discriminación del número y termina la discriminación del género de los trabajadores. Y se financia con un fondo solidario, un aporte entre empleadores, y trabajadores y aporte fiscal. Entonces es un proyecto transversalmente respaldado, yo creo, y esto partió con un proyecto del presidente Piñera. Entonces yo espero que al menos Chile Vamos ponga los votos para sacar esto. Yo creo que sí hay posibilidades, al menos en Sala Cuna Universal. José Francisco, ¿cómo ves tú estos últimos esfuerzos? Sí, no, yo creo que lo que hemos visto últimamente, no solamente en este proyecto de ley, sino que en varios más, es que muchas veces se puede estar de acuerdo en el diagnóstico y después en la bajada práctica o la trampa está en los detalles. Y lo digo particularmente porque hay cuestiones que son difíciles de discutir, pero una que van de la mano también con esto que no quedan resueltos. Por ejemplo, la administración de estos jardines infantiles, que ha sido un tema polémico. De hecho, no siguió avanzando en el gobierno pasado porque la centroizquierda se opuso a incorporar figuras como los particulares subvencionados en la Sala Cuna. Hoy día tenemos un sistema que es dual simplemente, no es mixto, no es dinámico, tenemos la Jungio o Fundación Integra y los jardines infantiles privados con cargo hasta ahora 100% al empleador. Entonces eso genera algunas distorsiones, como por ejemplo que la falta de escolaridad más profunda se ve especialmente en educación inicial. Y estamos solamente discutiendo cobertura y ni siquiera hemos discutido calidad en esos espacios educativos. Entonces, eso me parece que todavía queda al aire y ahí cuando empieza la discusión a profundizar se abren algunas complejidades. Y lo segundo que me parece que no queda completamente resuelto es que le seguimos sumando cargas al empleador, independientemente si está en esta situación en particular, lo que a mí a priori me parece bien en general que no exista esta limitación que pone el Código de Trabajo respecto a la contratación de mujeres, pero el seguir aumentando las cargas sociales al empleo o a la contratación hace que, dado las últimas discusiones que hemos tenido y que hay otras implementaciones que queda mucho tiempo todavía para que se concreten, como por ejemplo la reforma de pensiones, hace que esto sea incierto el efecto que va a generar en el empleo. Es lo que reclaman algunos gremios, de hecho. Que reclaman algunos gremios y algunos empleadores seguros. O sea, bueno, por eso también la ley considera una especie como de un régimen de transición, pero que en régimen también podría tener algunos efectos sobre el empleo formal bastante importante. Entonces, Sala Cuna Universal, FES, que yo creo que no tiene futuro, al menos en enero, creo que le complican la agenda legislativa y yo sumaría el proyecto ayer que presentó el gobierno de la negociación ramal, que no sé, que yo creo que es como un saludo a la bandera, parece, más que sí, más una intención de que se apruebe, claro. Igual todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia en adelante, ingresan proyectos que son proyectos en enero, que son posiciones políticas al respecto. Esto es lo que opinamos, queremos intentar avanzar, no vamos a llegar, pero vamos a poner el tema en discusión y es válido que plantar una bandera. Plantar una bandera, yo creo que es válido que todos los gobiernos lo hagan. En particular,
Sala Cuna, quisiera decir que aquí hay un aporte fiscal, no es solo el empleador el que paga la cuenta, es una reforma fiscalmente sostenible y creo que es un espacio donde las mujeres en el trabajo han sido discriminadas desde siempre y hay que avanzar en este tema. Yo espero que la derecha ponga los votos al respecto en este tema. Danilo, ahora, hay un simbolismo asociado a algunas de estas legislaciones y estos proyectos bien importantes. En el caso del FES, esto implica cumplir con el compromiso del Finalcae también. ¿Cuán importante ve desde el punto de vista político el que salga ese proyecto específicamente? Yo creo que aquí el gobierno cometió muchos errores. El primero, no dar esta discusión antes. Y terminamos en enero, a pocas semanas de que termine el gobierno, teniendo esta discusión. Creo que el diseño de la eliminación del CAE y el nuevo financiamiento de la educación superior, entiendo que sea una discusión en conjunto, pero también entiendo cuando la derecha dice, no estoy de acuerdo con esto, cuando las universidades dicen, me voy a desfinanciar completamente si se aprueba este nuevo financiamiento de la educación superior, y podríamos tener un entre comillas, fin al CAE con un proyecto separado. Yo entiendo las dos posiciones y creo que hay que ser respetuoso con la estrategia del gobierno, porque si no se aprueba, porque si solo se aprueba el final CAE, vamos a tener un problema también para futuro, pero creo que esto no tiene espacio de aprobación en esta administración y creo que va a ser uno de los puntos en deuda de la administración Boric. ¿Va a ser un fracaso desde ese punto de vista? Considerando que fue una de las banderas importantes a nivel programático del gobierno, el final CAE, sí, fracaso, por el origen universitario del gobierno. Es verdad que esta es una generación, la que está gobernando, una generación que parte de las demandas de los estudiantes universitarios. Es verdad que era parte del programa de gobierno, pero también es parte de la lógica de otra cosa con guitarra, de que las prioridades del gobierno se van cambiando con el pasar de los meses y de los años en la administración. Entonces, lo que constató el presidente en la entrevista en el diario El País el fin de semana también. Y claro, lo que va a contratar el presidente electo Kast el 11 de marzo también. Entonces, hay sentido de que esto, no sé si es un fracaso, se termina también, yo creo que esto es un poco, con un poco más desarrollado y un poco de meses anteriores, pero también esto es un saludo a la bandera, es decir, nuestra idea era terminar con el CAE y no se pudo. No tuvimos los votos. José Francisco. El gran problema de eso es que esta tormenta que se ha generado en torno, y me refiero a la situación en particular, en torno al financiamiento de educación superior, la ha provocado también este gobierno. Y lo digo porque la promesa de condonación en la campaña presidencial lo que hizo es generar el efecto que muchas personas que antes estaban al día con las cuotas del crédito canal del Estado dejaran de pagar. Y eso hace que hoy día más de la mitad de las personas que son deudores no estén pagando. Esa situación aumentó el costo fiscal del crédito canal del Estado, esa situación hizo que la situación fiscal fuera aún más precaria de lo que terminó siendo finalmente y generó que el gobierno fuera incapaz de resolver el problema que contribuyó en mayor medida a generar especialmente, y esto aquí no se puede como endosar responsabilidad de nadie porque es personal e individualmente una responsabilidad o irresponsabilidad del presidente Gabriel Boric a hacerlo como promesa de campaña. Entonces, cuando uno tiene esa situación y su forma de arreglarlo no solamente no corrige el problema, sino que más bien lo profundiza y deja a todas esas personas que yo creo que se aprovecharon de la circunstancia, pero que creían que iban a condonar efectivamente el CAE, termina no solamente generando un problema legislativo o de un problema de gobernabilidad, sino que una cuestión que ataca al núcleo principalmente, que fue el núcleo movilizador de esta generación que llegó al gobierno, con una promesa incumplida que si fuera solamente eso daría lo mismo. El problema es que generó efectos y la cuenta la están pagando todos los chilenos. Ya, pero aquí hay un tema. Aquí hay una discusión de fondo que es el financiamiento de la educación superior y que va a ser un problema, como creo que este proyecto no se va a aprobar, creo que va a ser un problema para la próxima administración y si no se arregla en la próxima administración va a ser un problema para la subsiguiente. Yo pago el CAE todos los meses, llevo 128 cuotas de 240 pagadas. La pago religiosamente todos los meses. Y mi hermana
que es menor que yo, estudió con gratuidad. Ujú. Entonces aquí tenemos un problema de dos realidades que conviven. Familia endeudada con el CAE, yo pago, lo puedo pagar, no tengo ningún problema y lo voy a seguir pagando. Y jóvenes que estudiaron con gratuidad, entonces hay personas que estudiaron con el CAE que vieron truncada la promesa de movilidad social que les entrega una carrera universitaria, que ganan mucho menos de lo que les dijeron que iban a ganar, trabajan en otras cosas, y a los 18 años, con esa promesa de movilidad social, tomaste un crédito por casi el resto de tu vida. O sea, yo llevo 10 años 11 años pagando. Y creo que es un problema país, que no nos podemos hacer los lesos de No que... solo de este gobierno. No solo de este gobierno, no solo de la generación que movilizó como dirigentes estudiantiles, es un tema país que lo tenemos que solucionar de alguna forma. Yo estoy abierto a cualquiera de las soluciones que me entreguen, a escucharlas respetuosamente, pero es un problema el endeudamiento de las familias, y ya es un problema el endeudamiento de las familias por el CAE en particular. ¿Y tú crees que puede ser un problema para el gobierno de José Antonio Kast? O sea, me parece que va a ser un tema más que un problema, Ajá. porque, a ver, pero yo vuelvo un punto atrás, que es que lo que logró el presidente Gabriel Boric al llamado a la condonación, o sea, que prometió que iba a condonarse, ganó la elección y no pasó, el efecto que logró es que personas que pudiendo pagar lo dejaron de hacer, Claro. y por tanto hay menos recursos disponibles para aquellas personas que no pudiendo pagar lo dejan de hacer o simplemente están obligados a seguir Que haciendo. aumentó la morosidad, efectivamente. Aumentó la morosidad más del 50%. Es decir, ese efecto que es impresionante, además porque los recursos del CAE son bastante importantes, generó un efecto no solamente en el problema legislativo, sino que un efecto en las cuentas públicas, Sí. que hace que esos recursos, esas personas, el caso de Danilo ya que lo personalizó, esas personas que pudiendo haber accedido a la gratuidad no lo hicieron y siguen endeudados porque están en otra carrera o no sé qué, en el caso de Danilo me parece que funcionó, así que está perfecto que siga pagando, me parece que hay menos recursos disponibles para resolver los problemas de fondo. Aquellas personas que no les resultó la promesa de ir a la universidad, ir a la educación superior y pagar su universidad. Por tanto, ahí hay un problema político grueso y, Sí. si uno pregunta, ¿el gobierno de Gabriel Boric contribuyó a resolver el problema o aumentarlo? Me parece que lo aumentó. José Igual, Francisco Lago, estando Danilo, de disculpa, acuerdo- es que tenemos que ir a una noticia de último minuto, Ok. pero te dejo la palabra de vuelta. Vale. Estamos con Danilo Herrera y José Francisco Lago, pero tenemos que ir ahora al Centro de Justicia. Nos llama Miguel Ángel Araya. Hay novedades respecto al veredicto del caso de Gustavo Gatica. Y ha llegado además Johannes Kaiser a ese lugar. Miguel Ángel, te Buenos escuchamos. días, Sebastián. Es Johannes Kaiser quien llega hasta acá al cuarto tribunal de justicia de lo penal para mostrar su apoyo a el acusado Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros de Chile. Vamos a escuchar parte del ambiente. A lo bueno, segundo normal. Caballero, déjeme. Permítame. Bueno, le gritaban incluso acá. Se están encontrando ya los distintos grupos que se estaban convocados para llegar a este gran momento del caso Gustavo Gatica. Varios ya adherentes, por un lado del acusado Claudio Crespo y también de la víctima Gustavo Gatica, se han encontrado acá a las afueras del tribunal en la explanada del Centro de Justicia. Hay bastantes gritos, algunos decían libertad, libertad, y otros decían Crespo culpable. Crespo culpable son algunos de los gritos que se escuchan a esta hora de la mañana cuando faltan Miguel apenas Ángel. pocos minutos para que comience esta audiencia de veredicto. Sí. Sebastián, te escucho. Oye, Miguel Ángel, bien sorpresiva la llegada de Johannes Kaiser. No lo teníamos contemplado, pero se empieza a generar una situación mucho más tensa. Se van envalentonando los dos grupos también. Y vemos que hay bastante Sí. gente, además, Miguel Ángel, ya sea apoyando a Gustavo Gatica o bien apoyando a Claudio Crespo. Sí, mira, Sebastián, vamos a mostrar la imagen. Por este lado, donde ustedes están viendo en este minuto, están los adherentes de Gustavo Gatica, mientras que al otro lado Ya. están al frente los adherentes de Claudio Crespo, adherentes de Carabineros de Chile, los llamados patriotas, que se encuentran entonces apoyando y llamando a la absolución de Claudio Crespo por estos delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas, por los cuales el Ministerio Público está solicitando una pena de 12 años de presidio. Eso es lo que se está arriesgando acá. Y la verdad, se prevé
preveía que ocurriera una situación como esta, con distintos grupos enfrentándose, porque habían llamados de los dos lados, podríamos decir desde el lado de la víctima, había un llamado, una convocatoria para apoyar en esto y que la justicia se pronunciara sobre este gran caso, y mientras por el otro lado de Claudio Crespo también hubo un llamado, una convocatoria, y eso lo estamos viendo acá. Dos grupos enfrentados, divididos netamente por los medios de prensa actualmente, que los separan. Pero vamos a ver, porque claro, fue sorpresiva la llegada de Johannes Kaiser, pero además también está el vicepresidente del Partido Nacional Libertario para prestar su apoyo y compañía a Claudio Crespo en esta audiencia que va a comenzar en apenas minutos. A las 10:15 minutos está programado que comience esta audiencia de lectura de veredicto. Esto para que la gente en su casa lo entienda. Hoy lo que conoceremos es si Claudio Crespo es considerado culpable de este delito o por el contrario es absuelto de los cargos. Claro. No vamos a saber cuánto va a estar, si en caso de ser culpable, no vamos a conocer su condena en años. Netamente si es culpable o inocente. Exacto. Más adelante ya vendrá la redacción de la sentencia, donde ya ahí quedará en detalle cuántos días, si es que es considerado culpable ciertamente, cuántos días podría estar o cuántos años podría estar en presidio efectivo. Pero acá entonces es la imagen del momento, Sebastián. Sí, claro, Miguel Ángel. Con gritos, con cánticos se enfrentan estos dos grupos, Seba. Muy oportuno tu llamado para tener la noticia del momento de lo que está ocurriendo ahí en el Centro de Justicia, en un ambiente que rememora lo que ocurría en el contexto del estallido social a fines del 2019. Se genera un clima similar al de aquella época, en esta ocasión con motivo del veredicto que conoceremos en minutos respecto al caso de Gustavo Gatica, quien recordemos quedó ciego producto de los perdigones que recibió en noviembre del año 2019. Miguel Ángel Araya está en el lugar. Miguel Ángel, volvemos contigo en unos minutos cuando ya tengamos novedades del veredicto. Perfecto, muy buenos días, líneas abiertas. Con esta imagen nos vamos a ir a la pausa, 9:54. Danilo Herrera y José Francisco Lagos están en Voces del Poder. Al regreso seguimos conversando de este y otros temas. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio. José Francisco Lagos y Danilo Herrera con nosotros a esta hora de la mañana en nuestro panel de hoy. Oye, comentemos lo que estábamos viendo antes de la pausa, este enfrentamiento entre dos grupos que son relativamente pequeños en todo caso, de los partidarios o quienes fueron a apoyar a Gustavo Gatica cuando se va a conocer el veredicto de su caso, y quienes fueron a apoyar a Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía. Está pidiendo 12 años de prisión la Fiscalía del Ministerio Público en contra del ex carabinero por las presuntas responsabilidades. Vamos a conocer eso en un rato, pero el ambiente que se genera aquí, Danilo, ¿cómo ves tú esto? Sí, yo espero que la justicia entregue la certeza de que no se puede cegar a una persona, independiente si estás con el uniforme de carabinero o no. Yo creo que una sentencia que de culpable a Crespo va a ayudar a la reparación de los cegados en el estallido social, y también una discusión dentro de Carabineros de que no todos los medios son posibles para el orden público. Entonces yo espero que haya que se considere culpable a Crespo, y lo que a mí me sorprende, no me sorprende tanto, pero que haya llegado Kaiser también es una piedra en el zapato para la administración, para la futura administración Kast. Ya Kaiser nos dijo el fin de semana que no iba a ser ministro, sí. Nos enteramos por él, no por el presidente Kast. Vamos a hablar de eso. Sí. Y además, y también está el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, que espero, yo supongo que el Partido Nacional Libertario va a entrar a la administración Kast, y si es así, va a ser un problema tener a los más, entre comillas, radicales dentro del gobierno, porque cuando el gobierno se salga un poco de la lógica del gobierno de emergencia, vamos a ver que las banderas del Partido Nacional Libertario se van a ir levantando en los espacios donde
el presidente electo Kast nunca dio su parecer, al menos en esta campaña electoral. Vamos Le a hace hablar de ese aborto, eutanasia, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. José Francisco, sobre la escena que veíamos recién. Sí, yo creo que esto constituye una prueba para la Fiscalía, entre otras cosas porque quizás por el afán que había en torno al 18 de octubre del 2019, pero la calificación o la imputación de los delitos que en algunos casos hicieron, y me refiero a casos emblemáticos como el del Cabo Zamora, terminaron no solamente completamente desechados, sino que también con ciertas reprimendas de los jueces respecto a la labor de la Fiscalía y también a lo comprometido que estaban con su primera aproximación de los hechos. Entonces, si es que aquí vemos que insisten con la misma idea, es decir, vamos a probar algo aunque no sea lo probable, no sea lo posible, sino que simplemente para dar una señal, quizás podrían llevarse un papelón como el que se llevaron con el Cabo Zamora. Y eso es preocupante no solamente por el caso en particular, sino que también en relación a la administración de la justicia hacia el futuro, es decir, cómo la circunstancia termina influyendo en lo que pasa en los tribunales de justicia, que es una cuestión imposible de evitar, pero que debería ser lo más controlado posiblemente. Yo solo puedo poner un ejemplo, pero la formalización del entonces general director de Carabineros era en el momento en que asesinaron a estos 3 carabineros en Cañete, no sé si se acuerdan. Sí. La Fiscalía decidió cambiar la formalización por algo completamente ajeno a los hechos, que es importante para la institución, pero completamente ajeno a los hechos que se trataba o que se acusaba. Por tanto, ¿cuáles son las razones de la Fiscalía para modificar el proceso judicial en base a algo que pasa solamente desde el punto de vista externo? Las señales, sea cual sea el veredicto, van a ser noticiosas porque Gustavo Gatica también ha sido víctima evidentemente de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido, quedó ciego y merece justicia, y su caso se ha transformado también en la representación de otras tantas centenares de personas que quedaron cegados total o parcialmente en el contexto del estallido. Y ahí hay situaciones bien dramáticas, ¿eh? Ha habido jóvenes que se han suicidado también por no tener reparación de parte del Estado. Entonces, si es que se falla de manera favorable a Gustavo Gatica o favorable a Claudio Crespo, va a generar repercusiones bien importantes, creo. Igual esta es una... van a haber instancias de apelación independiente de cuál sea el Sí, eso va a pasar hoy, de todas maneras. Sí. Para lado y lado, digamos, pero sí, claramente yo espero que la justicia... y también yo estoy de acuerdo que ojalá la justicia considere que el trabajo de la Fiscalía fue lo suficientemente bueno para probar que Crespo cegó a Gustavo Gatica. Que al final... Eso no es lo que busca el proceso judicial. El proceso judicial busca no solamente el hecho mismo, la ocurrencia del hecho, sino que la intención y la diligencia de la persona para que ese hecho ocurriera. Porque si tratara de mostrar hechos, da lo mismo, eso necesitamos un perito nomás. No, aquí lo que se busca es la intencionalidad que tenía el carabinero para cegar a Gustavo Gatica. La defensa de Crespo acusa a otro carabinero. Entonces sí estamos probando si Crespo cegó o no al diputado electo Gustavo Gatica. No puede hacerlo, dice, puede haber sido alguien más y no... Exacto. Ya, pues, pero eso es distinto. No está acusando que ese otro carabinero o esa otra persona... Con nombre y no, claro que no puede. Pero, y esa sí es la labor de la Fiscalía. No, pues porque lo que tienen que levantar es la duda razonable. En el fondo, el estándar que tiene que superar el proceso penal es la duda razonable. Estoy de acuerdo. Y si lo que hace el carabinero Crespo es decir, mira, puede que haya sido alguien más y desde mi perfil, ¿no? Eso ya es establecer la duda razonable. Por tanto, no es labor de él probar que fue alguien más, sino que por simplemente... supuesto. Es labor de la Fiscalía probar de que Crespo cegó al diputado electo Gatica. Y tenía Gatica. la intención de hacerlo. Volvamos al tema, para aprovechar el tiempo, disculpen el corte abrupto, pero para volver al tema de Johannes Kaiser, a propósito de que estuvo presente ahí también en el Centro de Justicia, no va a ser ministro, de eso quedó zanjado, no se sabe qué rol va a cumplir el Partido Nacional Libertario, José Francisco, dentro del gobierno. ¿Es un problema esto para José Antonio Kast o no? O sea, seguro, yo creo que la relación con el Partido Nacional Libertario va a ser compleja, no solamente durante todo el gobierno, sino que ya lo ha sido. Y en parte también yo desdramatizaría algo porque es la forma en que llegó a instalarse la política, entre otras cosas es por el sistema electoral que tenemos, es por los incentivos que hay, al discolaje más que a la unidad. Y eso ya lo hemos visto durante esta administración también, donde finalmente hay proyectos emblemáticos del gobierno que no cuentan con el apoyo del propio oficialismo. Yo creo que eso también lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque es lo que hoy día termina rentando más políticamente y es también el espíritu que hemos visto desde hace poco, donde además estas diferencias
que en la campaña quizás pasan más soterradas, después se enaltecen como si fueran lo más importante de la labor del gobierno. Danilo. Pero el riesgo es conocido, o sea, Kaiser tiene un gran maestro de cómo se puede llegar a la presidencia siendo opositor a un gobierno de derecha. En el mismo José Antonio Caz. En el mismo José Antonio Caz, o sea, yo veo a Kaiser desde afuera disparándole al gobierno y tratándolo de derechita cobarde, como Caz trató a Piñera durante su segunda administración, y puede convertirse, y tiene ahí al maestro, va a tener ahí al maestro sentado en la presidencia, donde como presidente alguien que trató de derechita cobarde a otro gobierno de derecha. El caso está ahí y yo supongo que si el Partido Nacional Libertario entra al gobierno, va a entrar en espacios de poca influencia para darle la libertad a Kaiser para ir a golpear al presidente electo cada vez que pueda. Oye, y hablando de la conformación del gabinete, suena fuerte el nombre de Rodolfo Carter como eventual ministro de Seguridad, a pesar de que ha sido electo como senador en la región de la Araucanía. ¿Cómo ves, si es que se llegara a concretar eso, José Francisco, cómo verías esa señal que se pueda dar? Yo diría varias cosas. Uno, que lo difícil es que los ministros son colaboradores directos e inmediatos del presidente, entonces son de exclusiva confianza y verá quién le queda mejor para ese cargo. Lo segundo es que un desafío parecido al que tuvo el presidente Boric es que con el mismo instrumento que es la conformación del gabinete, tiene que armar una mayoría parlamentaria, formar una nueva alianza de gobierno, y eso nunca ha sido fácil. O sea, ni una de las dos cosas es fácil en sí mismo, sí. Y hacer las dos solamente con el nombramiento del gabinete suena más complejo. Yo creo que va a ser problemático sacar parlamentario, va a generar cierto ruido, y la justificación tiene que ser lo suficientemente buena para el problema consciente que se va a generar, que es superado por esa razón para que esas personas... Tiene que estar muy convencido José Antonio Caz como para mover esto y pagar los costos políticos. A mí me parece extraño porque públicamente supimos que el programa de gobierno en los temas de seguridad de José Antonio Caz, o al menos los rostros que aparecían, eran el senador electo Vial, ¿sí?, por el Maule, el diputado electo Basaletti y el senador electo Carter. Claro. Y el presidente electo o la OPE, la oficina del presidente electo, ¿no pensaron que los tres podían salir electos? Claro, se buscó reforzar la lista parlamentaria y salieron los tres electos. Y no hay nadie más disponible. Escuchábamos al senador Sánchez diputado Sánchez, sí, perdón, antes de entrar al aire. Y claro, no hay tanta gente disponible. Pero ellos sabían que, o sea, ellos creían que iban a ser gobierno, ellos tenían la certeza de que iban a ser gobierno y no están preparados para el foco principal del gobierno de emergencia que enalboló José Antonio Caz. Como eje de campaña era el tema de seguridad, gobierno de emergencia, por la seguridad, porque este país se cae de pedazos, todas las mentiras que se dijeron en campaña, ok, pero el presidente Caz no tenía ningún plan B si es que se caían los tres, si es que los tres candidatos parlamentarios que elaboraron el programa de seguridad entraban al Congreso. Me parece bien extraño que un senador electo por 8 años por la ciudadanía, da lo mismo el nombre, porque puede ser Vial también, que fue electo por el Maule, entre al gabinete, que asuma a las 8 de la mañana como senador, y a las 11 de la mañana aproximadamente termina asumiendo como ministro, porque no es que tú no asumas de senador, no, claro, sí, que asumes 2 o 3 horas, asumes de senador, sería bastante impresentable. Nunca ha pasado que un senador recién electo sea ministro. Y eso va a ser bien llamativo. Vamos a ver qué es lo que pasa. El 20 de enero ya tendremos el gabinete. Ahí estarán los nombres definidos. Danilo Herrera. Esperemos, porque antes era el 15, ahora el 20. Ojalá el presidente electo que cumpla los mismos plazos que se auto... Téngale un poco de fe al no, presidente. Pues, él dijo el 15, yo estoy esperando el 15. Danilo Herrera y José Francisco Lagos con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, José Francisco. Gracias, Danilo. Nos vemos. Que esté muy bien, gracias. Buen día. 10 de la mañana con 7 minutos, 23 grados, 4 décimas la temperatura a esta hora en Santiago. Mañana calurosa, la máxima llegará a los 33 el día de hoy. Los cielos bien despejados como vemos en pantalla. Con esa imagen a la pausa. Seguimos en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.